visibilizar, ¿no?, un problema que hay ahí, un problema que todos tratan de mantener oculto. De hecho, hoy mismo bueno, ha habido invitaciones para este acto, pues, a políticos, a asociaciones, todos que hablan del Sáhara, pero luego a la hora de la verdad los invitas y no vienen a estos actos ni apoyan estos actos. De hecho, pues hoy están todos, pues, aquí en el ayuntamiento, como hoy se constituyen los ayuntamientos, pues priorizan, pues eso, la constitución de un ayuntamiento de extrema derecha, como es aquí el pacto que ha habido entre el Partido Popular y Vox, y hacen caso omiso a este tipo de actos. Pero bueno, ahí se mandó todo a la prensa, se ha hecho una campaña en la calle y la lucha va a continuar. Ahora yo voy a intervenir en nombre del Partido Comunista de los Pueblos de España y luego a continuación intervendrán las compañeras y compañeros. Aquí, dentro de nuestra solidaridad y de nuestra política internacionalista como partido, siempre habéis contado y vais a seguir contando con el apoyo del Partido Comunista. El Partido Comunista siempre ha estado con la lucha por la determinación de los pueblos y más en concreto con el pueblo saharaui como parte de la historia de nuestra memoria histórica, ¿no?, de España, ¿no? Y bueno, ahí las decisiones estas del último gobierno de Pedro Sánchez, como habéis visto, el gobierno de Pedro Sánchez y la monarquía, los Borbones, han arrodillado a España ante el imperialismo yanqui y actúan como sumisos lacayos de la sanguinaria y la corrupta monarquía marroquí. Esas relaciones siempre de la monarquía española con la monarquía marroquí es una vinculación que siempre ha habido y son los intereses. Lo lamentable es que un gobierno llamado socialista pues ya haya claudicado y haya traicionado lo que es la lucha y los compromisos que tenía con el pueblo saharaui. Los poderes del Estado se demuestran incapaces de defender la soberanía nacional y someten a nuestro país a lo que consideran los poderes superiores de la política internacional actual. Es un episodio más en la larga historia de las tradiciones y crímenes del colonialismo español. Un ciclo histórico que se cierra con esta decisión del gobierno de Pedro Sánchez que pretende entregar al pueblo saharaui al dominio absoluto de una dictadura criminal como es Marruecos, vulnerando los más elementales principios del derecho internacional, así como las responsabilidades de España como potencia administradora de ese territorio, como así se constata en la resolución de la ONU respecto al referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Esta actuación política de Pedro Sánchez y del Partido Socialista tiene dramáticos antecedentes históricos que ahora se reviven en España. España, en los tiempos de la colonia, sometió al pueblo cubano a una brutal política de exterminio. Entonces fueron el general Valeriano Weiner y la monarquía. Hoy, esa misma España aplica una política de traición y exterminio contra el pueblo saharaui, que lucha heroicamente por su autodeterminación e independencia. A Weiner lo sustituye hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a la regencia, la monarquía de Felipe VI, pero la responsabilidad criminal es la misma. El gobierno, PSOE, Unidas Podemos y la monarquía de Felipe VI han mantenido durante años un silencio total ante los crímenes, desapariciones y torturas que Marruecos ha cometido contra el pueblo saharaui. Silencio que los hace cómplices y también responsables de estas acciones criminales. Hoy, los tibios pronunciamientos de Unidas Podemos en relación con esta última decisión de Pedro Sánchez no son suficientes y con su continuidad como parte de ese gobierno son igualmente responsables de esta acción de traición. El gobierno y la monarquía española humillan a los pueblos de España, rindiéndose ante las exigencias de Mohamed VI al aceptar la normalización de las relaciones y la próxima recepción del ministro de Colonias, Álvarez, con su anunciado viaje a Marruecos. España ha estado sometida a un chantaje continuado
por parte de la monarquía marroquí desde la retirada de su embajadora en Madrid a mitad de 2019. Pretende en estos momentos presentar su decisión como algo voluntario por parte del gobierno. El pueblo saharaui se siente traicionado por España. Todas las promesas han sido incumplidas. Todos los representantes del gobierno los han engañado, empezando por Juan Carlos I en 1975, siguiendo por Felipe González en su visita a los campamentos de refugiados en 1976, pasando por todos los gobiernos de estos años y terminando hoy con Pedro Sánchez y Felipe VI. Solo hay mentira, cobardía y traición. Esto es lo que España ha dado al pueblo saharaui. La explicación última, o la que vienen dando desde el gobierno Pedro Sánchez a tomar su decisión, es su miserable sometimiento a las estrategias del imperialismo de Estados Unidos y también del sionismo. El continente africano está en disputa entre las grandes potencias mundiales. Estados Unidos llegó tarde a este pulso internacional y tiene una posición en desventaja. Por eso, hoy trata de mover sus peones para fortalecer sus posiciones, recuperar tiempo y avanzar en su control imperialista de las economías y los recursos naturales del continente. La formación de un gran Marruecos tiene por finalidad controlar el litoral noroccidental del continente, así como también el tránsito por el estrecho de Gibraltar. Por ello es previsible que esa estrategia expansionista marroquí no termine en el Sáhara Occidental, sino que se extienda también a Mauritania, para conseguir el control mediante un solo país de todo el litoral continental, desde Gibraltar hasta el mismo Golfo de Guinea, lugar donde ya la Marina de Guerra española participa en tareas de control y vigilancia, utilizando su base logística en las Islas Canarias. La participación de España en la invasión de Mali forma parte de esa misma lógica de expansión y saqueo imperialista, que en su día fue precedida por la guerra de destrucción de Libia, también con participación española, y que, en última instancia, avanza a sombra de amenazas sobre una Argelia con un alto sentido de defensa de su soberanía y rica en recursos energéticos estratégicos, de especial interés por la Unión Europea. Las Islas Canarias, en este juego de equilibrios geopolíticos, por su carácter de plataforma estratégica para las comunicaciones civiles y militares y por los valiosos recursos minerales recientemente descubiertos en sus fondos marinos, se ven sometidos a un cerco amenazante. Ya España, desde enero del 2020, ha demostrado su incapacidad para defender la misma integridad territorial de Canarias, ante las dos leyes de delimitación de aguas marinas aprobadas por Marruecos, que invaden las aguas archipiélagas canarias. Hoy como ayer, el movimiento obrero y popular de todo el Estado enfrenta la alta responsabilidad de no someterse a la criminal política de sus gobernantes y levantar la más amplia movilización en defensa de los altos principios de la soberanía y de la solidaridad internacional entre los pueblos. La exigencia del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas sobre la agenda de descolonización del Sáhara Occidental, así como las responsabilidades de España como potencia administradora de la antigua colonia, se han de convertir en bandera de lucha de todo el pueblo como compromiso solidario con el Sáhara tradicional. El gobierno de Pedro Sánchez, y ahora el que vendrá, que ya nos imaginamos todos el que vendrá, con esta declaración pretende adoptar una posición de primera línea en la confrontación geopolítica y por la hegemonía mundial. La convocatoria que hubo de la cumbre de la OTAN en Madrid, a finales de junio, el envío de navíos de la Armada Española al Mar Negro, la renovación en mayo de los acuerdos con Estados Unidos, de la utilización de las bases yanquis en España, junto con este posicionamiento sobre el Sáhara, convierte seguramente a este gobierno en el más bellaco de la historia contemporánea española. Desde el Partido Comunista de los Pueblos de España llamamos a que las acciones del pueblo en la calle hagan lo más fuerte denuncia del gobierno y de la monarquía, pero también del PSOE como partido impulsor de esta tradición, así como de todos los demás partidos que se posicionan en esta misma línea. Los tiempos exigen que desde el movimiento obrero y popular
se organice una fuerte y combativa línea de contraataque frente a las políticas imperialistas que hoy representa Pedro Sánchez y la monarquía de Felipe VI, levantando un programa de defensa de la soberanía, de la solidaridad internacional, del desarme y la paz, que en este caso incluye la aprobación de un estatuto de neutralidad para Canarias. Estos principios son fundamentales para que el continente africano pueda avanzar por su propio camino, defender su soberanía y construir un proyecto político que les haga dueños de sus propios recursos, acabando con el saqueo de las potencias imperialistas. Una estrategia que forma parte de la construcción de un gran frente mundial antiimperialista, que sea un avance táctico como acumulación de fuerzas hacia el desenlace socialista revolucionario de la actual fase histórica de dominación. Con el pueblo saharaui por la autodeterminación y la independencia, por la soberanía y la amistad entre los pueblos, por el desarme y por la paz. Fuera Marruecos del Sáhara Occidental, fuera el sionismo del Sáhara Occidental y juicio internacionalista de todos los crímenes de la dictadura marroquí contra el pueblo saharaui. Por la autodeterminación y la independencia. ¡Viva el Sáhara libre! ¡Viva el Estado comunista! Muchas gracias, camarada Ginés. هذا اللي كان يتكلم راكاتيا هو كاميرا رفيق حنين صاورة رئيس الحزب الشيوعي الإسباني في الكوماركا ديال لابي لاباخا ورئيس هذا المقر الاتينيو بنت البورلو. وأرانا مرحبين بكم واسم هذا مثلا اسم هذا شاكرينكم على اسم المجهود اللي يعدل، خاصة قاعد دور فعال للمرأة الصحراوية. Muchas gracias al camarada Ginés, muchas gracias también a las saharauis que han venido a acompañarnos en este acto, que es el acto también de ellas, de todo el pueblo saharaui. Entonces, yo voy a leer la declaración a la Kant con la autodeterminación del Sáhara Occidental. هذا كيفية اللي نعدله هي حملة على مستوى تكوين فالنسيانا وبادية فاليكانتي كيف ذيك الوعدة في جزر كناري فهم من أجل تغيير مصير الشعب الصحراوي. لهنا نقرأ الأكت هذا. A la Kant con la autodeterminación del Sáhara Occidental, en desacuerdo con la decisión unilateral del presidente del gobierno de España sobre el futuro del Sáhara Occidental. Quienes suscribimos este documento, personas independientes, organizaciones sociales, culturales, deportivas, políticas, así como instituciones públicas, sindicatos del sur del país valenciano, respecto a la declaración unilateral del presidente del gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, sobre el posicionamiento con respecto al Sáhara Occidental. Manifestamos, primero, nuestro total desacuerdo porque suma su apoyo al país ocupante del Sáhara Occidental, considerando como solución a la descolonización una autonomía dentro de Marruecos, negando al pueblo saharaui el derecho a decidir su futuro mediante un referéndum de autodeterminación, celebrado con todas las garantías en los términos establecidos en la ONU. Segundo, nuestro total desacuerdo porque pretende ignorar que España es la potencia administradora del Sáhara Occidental, reconocido por las Naciones Unidas como territorio no autónomo y cumpliendo de las obligaciones ineludibles que tiene España desde el derecho internacional consolidado. Tercero, nuestro total desacuerdo porque el gobierno de España se plega a las pretensiones del expansionismo marroquí, compromete la neutralidad de España ante un conflicto bélico vulnerable del derecho interno español, la resolución 14 de la Asamblea General de la resolución 690, paréntesis
1991 y la resolución 680-1990 del Congreso de Seguridad del Plan de Arreglo libremente negociado por Marruecos y el Frente Polisario, que prevé la celebración de un referéndum de autodeterminación. Esta nueva postura de la presidencia del gobierno del señor Pedro Sánchez, convertida en política de Estado, dejaría todo el territorio español en una posición debilitada frente a un Marruecos expansionista, desequilibra el área geopolítica y presagia inciertos futuros conflictos en la zona. En las comarcas del sur del país valenciano se suma a las consecuencias del peligro de la falta de gas proveniente de Argelia, el cese de importaciones de Argelia, que hoy son de más de 125 millones de euros, lo que se materializa en el cierre de empresas, de maquinaria, aparatos eléctricos, textil, vehículos, calzado y aumento del desempleo. Por todo ello, reclamamos que España, su gobierno y su presidente cumplan con sus obligaciones como potencia administradora del territorio autónomo, no solamente a Pedro Sánchez, sino al venidero de Sáhara Occidental, y defiende que el marco de la legalidad internacional y dentro del ámbito de Naciones Unidas el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Gracias. Entonces, ahora, después de leer la declaración, paso a presentar a los compañeros. Seldani Mahmoud, presidente de AISOA, Asociación de Saharauis en Alicante. Y la compañera Buena es la presidenta de la asociación Galgará, recién creada, que es de la Vega Baja. Muchas gracias. Salam alaikum. Buenos días a todos y todas. Primero, antes de comenzar mi intervención, agradezco al Partido Comunista de los Pueblos de España su decisión en cuanto a su posición política reconocida históricamente a favor de la lucha del pueblo saharaui. Igualmente agradezco la disposición del Ateneo para que todos los saharauis y la comunidad saharaui en particular pueda ejercer sus actividades dentro de este espacio. Gracias. El Sáhara Occidental voy a hablar de forma un poco más resumida porque creo y conozco que los presentes, sobre todo las personas del Partido Comunista y los presentes aquí, conocen de sobra la historia del Sáhara y del pueblo saharaui. Entonces, vamos a intentar un poco ser más breves y, por supuesto, los saharauis en este sentido tampoco necesitan que se les hable tanto de su causa porque la viven en su sangre, mujeres, niños, hombres, jóvenes, etc. El Sáhara Occidental, cuando se decía Sáhara hace 50 años, mucha gente, para ellos el Sáhara es un desierto donde hace mucho calor, un calor insoportable, donde no hay vegetación y donde no hay posibilidad de sobrevivir por la falta y la carencia de recursos. Pero el Sáhara en realidad, el Sáhara Occidental, el país de los saharauis, es una zona muy rica en yacimientos minerales, muy rica en pesca, el conocido Banco Sahariano, y muy importante en cuanto a lugar estratégico, como ha hablado el compañero en su intervención, en cuanto a la seguridad internacional, en cuanto a los intereses imperialistas, en cuanto a la seguridad de las Islas Canarias, etc. El Sáhara Occidental es del pueblo saharaui y el pueblo saharaui ha estado siempre viviendo
en el Sáhara de forma independiente. Ha luchado su particularidad lucha en contra de los intereses imperialistas, en contra de los ingleses, en contra de los portugueses y en la última etapa en contra del gobierno español o de la dictadura española. El interés principal de España, digamos, empezó a aparecer un interés importante por parte del gobierno español en cuanto al Sáhara cuando se descubrieron los yacimientos de fosfatos en 1964. Entonces, desde entonces es cuando España, en tiempo de la dictadura, ha empezado a trabajar y a hacer esfuerzos en crear centros urbanos, porque el Sáhara, o los saharauis, como sabemos, históricamente es un pueblo nómada que vive de los recursos naturales y se mueve de un sitio a otro, pero desde luego ha respetado siempre sus fronteras históricas. Y en este sentido quiero comentar que históricamente está escrito en libros históricos sobre el Sáhara y el famoso escritor Baroja, Julio Baroja, lo comenta de forma detallada que el Sáhara los saharauis tenían su organización antes de la ocupación de España. Y entonces tenían como una organización un Consejo Nacional Popular conocido por los 40. Entonces se formaban de 40 personas y tiene la función de organizar la vida en la frontera dentro del Sáhara, vida social, cultural, económica, etc. Y como no existían fronteras en ese tiempo, ellos también, los saharauis, a través de ese consejo, ponían unas líneas determinadas para determinar la frontera del Sáhara, y esas líneas las llamaban líneas del miedo. Históricamente está escrito como líneas del miedo. Quiere decir que persona que supera esa línea ya no está protegida por parte del Consejo Saharaui y por lo tanto corre riesgo. Con esto quiere decir que muchas veces la monarquía marroquí lo que hace es hacer creer a la opinión internacional que los saharauis son beduinos, que viven del nomadeo, que se trasladan de un sitio a otro donde hay hierba para sus ganados. Entonces son falsedades que en realidad no existían. Existía un pueblo nomadeo, pero también tiene su país y sus fronteras limitadas y reconocidas. Y esto se ha plasmado de forma clarísima en la resolución de La Haya. De La Haya en el año 1975, cuando tanto el gobierno, la monarquía marroquí como la mauritana decían que tienen sus intereses y tienen unas relaciones históricas con el Sáhara y con el pueblo saharaui, y presentaron todos sus documentos, entre ellos los documentos saharauis presentados por el gobierno español, y al final La Haya reconoció de forma oficial que no existía una relación, digamos, de soberanía sobre el Sáhara, tanto por Marruecos como por Mauritania. Entonces, lazos históricos, culturales, etc., pero soberanía, ninguna relación. El gobierno español, en su tiempo la dictadura, tenía la intención de seguir de forma indefinida en el Sáhara. Por eso, los mayores saben de sobra que en el año 1900, creo que fue el 64, en las Cortes Españolas han aprobado oficialmente que el Sáhara se convierte en la provincia número 53 de España. Y desde entonces ha seguido como provincia número 53 en España. Por eso la dictadura tenía la intención de seguir de forma definitiva. Pero ya pasados los años, los saharauis y sobre todo las nuevas generaciones se han ido organizando y han empezado a pedir al gobierno español tener una hoja de ruta definida para su estancia en el Sáhara, para no quedarse de forma definitiva, porque los saharauis
quieren vivir libres, independientes y sociales. Y en 1970, en el 17 de junio, los saharauis se organizaron en un barrio, famoso barrio de Casas Piedras, se llama, de Layún. Y han hecho un manifiesto, y ese manifiesto lo han hecho entregarlo al gobierno español, a la Secretaría General del Gobierno Español en Layún, pidiendo al gobierno español unas necesidades determinadas para el pueblo saharaui. Por ejemplo, exigían los saharauis que se enseñe el idioma árabe aparte del español, porque se daba solamente en los colegios en español. Se pedía o se exigía una igualdad entre ciudadanos saharauis en el Sáhara y ciudadanos españoles en el Sáhara. Se exigía determinar un tiempo acordado para que después España reconozca el Estado saharaui y se retire de España. Entonces se ha hecho un comunicado y se entregó a la Secretaría General, como he comentado, en su momento, pero la respuesta, como se suponía, de un gobierno franquista fue una respuesta violenta, y lo que ha hecho el gobierno español en su tiempo es enviar una unidad de los legionarios al barrio de Casas Piedras y disparar a la gente, ahí cayeron muertos, heridos, etc. Esto fue el 17 de junio de 1970. Entonces, después de este acto violento, los saharauis se dieron cuenta de que el diálogo y las soluciones pacíficas no sirven con el franquismo. Entonces, el franquismo ha demostrado violencia y ha ocupado el Sáhara violentamente, entonces no hay otra manera de echarlo que la violencia. Por eso, en el 20 de mayo de 1973, un colectivo de jóvenes saharauis intelectuales, algunos han estudiado en el sur de Marruecos, otros en Mauritania, algunos incluso en otros países en el exilio, se organizaron y crearon lo que se llama y lo que es conocido como el Frente Polisario, que es Frente Popular de Liberación para Sagia, Hamra y Río de Oro. Sagia, Hamra y Río de Oro son las dos zonas principales del Sáhara Occidental. Entonces, estos jóvenes, al organizarse, sacaron un comunicado el 10 de mayo en el que anuncian la creación del Polisario. Entonces se ha creado el Polisario en esa fecha, sacando un comunicado en el que se anuncia la creación del Polisario y como movimiento de liberación, para él la lucha armada es la única solución para echar al colonialismo del Sáhara. Entonces ha seguido la lucha, han habido unas intervenciones, operaciones militares, 73, 74, 75, ya en el 75 se vieron de forma clarísima los intereses de no solamente Marruecos sobre el Sáhara, ni Mauritania, sino Francia y Estados Unidos y en general el imperialismo americano. Y inventaron lo que se llama Marcha Verde. Marcha Verde, la verdad es que la Marcha Verde como proyecto fue hecha por un secretario general de Estados Unidos, un tal Kissinger, que es, digamos, el quien ha preparado todo el plano y ha demostrado al régimen marroquí que la única solución para ocupar el Sáhara es ocuparla de forma pacífica. Pero en realidad la Marcha Verde era una marcha negra para los saharauis, porque por una parte había civiles, 350.000 marroquíes civiles, andando con su Corán y su bandera para ocupar el Sáhara, pero la otra parte
la otra parte de la zona este del Sahara, habían blindados y ejército militar ocupando el Sahara y machacando lo que encuentran en su camino. Debido a la influencia, digamos, de Estados Unidos, tanto en la ONU como en el Consejo de Seguridad, al final empujaron a España a hacer lo que se ha hecho o se llama el acuerdo tripartito.